siempre son inquilinos los que buscan vivienda. Pues está muy guapa, la habitación está grande. Entra sofá. Llamo. También empresarios. Hola, buenas, sí. Quería preguntar información sobre un piso que tenéis en alquiler. Y decir, no, es que vais a montar aquí un hostel, un puticlub, no. Bueno, nos dijeron que íbamos a montar un puticlub. Digo, señora. Yo quiero crear algo y eso es poca gente. Hay mucha gente que dice, buah, yo montaría, buah, yo tal. Hazlo. Pero esto a la gente le jode escucharlo, es lo que hay. No, alquiler habitaciones es ilegal, no es ilegal. No es ilegal si sabes cómo. Nos vendieron muy bien la moto de vivir de las rentas, no vas a trabajar más en tu vida, vas a dedicarte a hacer un poquito de labor comercial. Yo creo que los cursos lo que hacen es que te abren un poquito la mente y el resto lo pones tú. Ya de todas maneras, o sea, cualquier curso que te diga la libertad financiera ya huele un poquito a chamusquinas. 50. Sí, mínimo un 50. La peor rentabilidad fue la primera, que es verdad que fue un 20%. Pero... Había alguna que se nos han ido los números, pero igual no ha bajado del 30. La media está en un 3. Esto es para la gente que tiene metas muy grandes, que quiere ser algo o alguien en la vida. Es decir, pero al final las 105 habitaciones las gestionamos Juan Carlos y yo. Otro negocio que más. Esto es un trabajo más, o sea, hasta el momento, hasta que tú lo puedas delegar. Vaya hombre, que me pilles aquí en uno de los baños de rooming, por Dios. Y diréis, ¿qué es esto? Pues un baño. ¿Y qué es rooming? Pues muy fácil. Es una empresa que han creado dos personas que acabaron hasta los huevos de los cursos de inmobiliaria y decidieron ponerse por su cuenta porque estaban hasta los huevos de los cursos de inmobiliaria. Y lo que hacen ahora es hablar con propietarios, alquilar su vivienda, la convierten en un piso para alquilar por habitaciones y ahora nos van a contar ellos cómo lo hacen. Vamos a verlo. Bueno chicos, ya les tenemos con nosotros. Juan Carlos, Roberto. Buena gente. ¿Quiénes sois? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en plan de España. Estamos en plan de España, macho. En la última renta que hemos conseguido. Ya, con la de la semana que viene, 21. 21. En 2 añitos. 22 añitos, 105 habitaciones. Eso es. Joder. Se dice pronto, macho. Ya ves. Y lo que se ha sufrido, lo que se ha sufrido. Muchas horas, Vamos a los inicios. ¿Por dónde empezáis? ¿Qué edad tenéis? ¿Qué estudios tenéis? Pues tú, si quieres. Pues yo tengo 32 años. Yo empecé siendo informático, hice grado medio, grado superior, metí a carrera, luego me puse a trabajar. He estado trabajando en multinacionales desde casi los 18 hasta los 27, 27, 28, y a esa edad pues dije, bueno, pues ahora me voy a poner por mi cuenta, me monto una inmobiliaria y me pongo a probar, porque me gustaba mucho el sector inmobiliario, estuve haciendo ahí alguna cosita y tal, y me gustó mucho y dije, bueno, voy a abrir una agencia y voy a empezar a trabajar por mi cuenta. Y así empecé, abrí la inmobiliaria y llegó la pandemia. ¿Ya te vas por culo? Y me comí un año parado, o sea que estuvo la cosa interesante, luego ya otra vez empecé a reactivarme. Y ya ahí fue un poco cuando conocí a Robert. ¿Cómo os conocéis? Por un grupo de Facebook, macho. A lo Tinder, tío, pero para los negocios. Tío. Qué bueno, tío. Los de mejores. locos, increíble. Y en mi caso, pues bueno, yo tengo 28 años, yo tengo menos que él. Y sí que es verdad que igual que el ingeniero informático, tal, increíble, yo mozo de almacén, en el Telepizza, en el Burger, aunque sí que es verdad que me saqué administración y finanzas. Como un perro has estado. Joder, chaval. Y ahora ya, pues más aún, porque me tiene explotado, entonces... Bueno, ¿cómo os habéis ido formando en esta parte de inmobiliarias? ¿En qué momento os empieza a llamar la atención? ¿Por qué decidís por este tipo de negocio? Pues ambos nos conocimos por cursos online. Es verdad que él, lo que ha dicho antes, estuvo un año antes, él cogió más práctica de inmobiliaria, de captar, de zona, etcétera. Y cuando nos juntamos, pues sí que es verdad que pusimos, pues hombre, más dinero en común, mejor uno que dos. Exacto. Y aprovechando su experiencia, nosotros que somos muy habladores, tal, y nos lanzamos a tope. Empezamos a hacer visitas, a llamar a pisos. El primero que nos comimos, 40 o 50 noes. Sí. Fue una locura, o sea, tremenda locura. Nos pegamos como una semana y media haciendo visitas diarias, de 5 o 6 visitas diarias. No. No quiero eso es ilegal. Eso es ilegal, no lo mucha gente mucho. ahora en el podcast lo estará viendo. No, alquilar habitaciones es ilegal. No es ilegal.
No es ilegal si sabes cómo. Muchísimas horas. No es legal si pagas impuestos y te buscando. das de alta como autónomo o como empresa. Eso es. Y antes, ¿qué tipo de formación os lanzáis como locos? ¿O por qué rent to rent, alquiler de habitaciones? ¿Por qué no vais a alquilar un piso entero a una familia, A ver, a una pareja? en principio nos tiramos al rent to rent porque nos vendieron muy bien la moto de vivir de las rentas, no vas a trabajar más en tu vida, vas a dedicarte a un poco a hacer un poquito de labor comercial, pintar un poquito, poner unos muebles y andando, ¿sabes? Y luego al final resulta que esto no. es otro negocio que más. esto es un trabajo más, o sea, hasta el momento, hasta que tú lo puedas delegar y poder confiar en un personal que sea cualificado para llevar todos los procesos hasta su punto óptimo, pues es un trabajo más, es un trabajo que durante los años que llevamos son 13 horas diarias. Sí, de lunes a lunes. De lunes a lunes, sin fines de semana, sin festivos, Ya ves. Hasta lo que hay. vacaciones de 3 días y Al muchas final, horas. como en cualquier negocio, si tú naces en cuna de oro o vienes de familia con mucho dinero, oye, pues enhorabuena, ¿sabes? Eso es lo que me gusta ver a toda esa gente que ha triunfado en los negocios. Ya. En gran parte ha sido porque su familia le ha dado X cientos de miles de euros, perfecto. Pero es verdad que, para que luego vean todo el trabajo que hay, la gente que no ha tenido esa facilidad, en nuestro caso venimos de gente normal, él viene de Los Ángeles, yo vengo de San Cristóbal de Los Ángeles, y trabajando duro, endeudándose y ya está. Una Durante pregunta está. que a mí me da mucha curiosidad, a mí me mola mucho todo este sector inmobiliario, pero también veo por internet un montón de gurús o cursos, etcétera. ¿Son realmente tan buenos estos cursos o te ayudan tanto a...? A ver, yo creo que los cursos lo que hacen es que te abren un poquito la mente y el resto lo pones tú. O sea, a ti, cualquier curso que te venda que en un año y medio has alcanzado la libertad financiera, ya de todas maneras, o sea, cualquier curso que te diga la libertad financiera ya huele un poquito a Aún no, ¿no? chamuquina. Nosotros de hecho estamos empezando también a lanzar un poco los cursos, pero al final todos van orientados a lo mismo. Todos van orientados a que yo te dé las herramientas para que tú puedas empezar a trabajar y que tú, a base de, pues, de trabajo y de echarle horas, pues que al final saques tus propias conclusiones, que al final es de eso de lo que se trata. Trabajar duro. De que tú te esfuerces para llegar a ese momento, porque por muy bueno que sea el curso, es como una carrera. O sea, una carrera, no, por muy buena que sea o por muy cara que sea, si no te pones con ella no vas a sacar absolutamente nada igualmente. Pues venga, ¿hace cuánto empieza Rooming y cuál fue la primera inversión en la que metéis? ¿Cómo fue siempre esa primera inversión? ¿Qué cualidades tenía el piso? Estamos en 2021, en abril de 2021, y la primera inversión fue una mierda, horrible. Díselo, Bueno, cuéntaselo. empezamos al final, nos hicieron la típica de las reformas de sobrecostes. El piso luego resulta que tenía más problemas de los que nosotros habíamos visto a simple La electricidad vista. estaban quemados los armarios por dentro. La electricidad estaba horrible, la fontanería hubo que levantarla entera porque era de hierro. Nos fatal. metimos en algo muy complicado, ¿me entiendes? Al principio es verdad que tienes que ir a cosas sencillas y nosotros pasamos de una vivienda de 2 habitaciones a una vivienda de 4 habitaciones, con 2 baños nuevos, con suelo cerámico nuevo, todo. Entonces era una inversión que nosotros estimamos, ¿te acuerdas? En 15, 19... Y la falta de experiencia también. Sí, 19.000, lo externalizamos. Nosotros al final lo que hicimos es pasar una empresa y nos pasó eso, ¿sabes? Ya. Que al final el sobrecoste, pues lo de que toda persona ha vivido de la reforma, y al final nos acabó costando 30.000 euros. ¿Por qué? Una de las razones porque nos vendió la reforma con mobiliario y todo, porque la dueña es verdad que sí, o sea, si teníamos ahorros, se lo fundió prácticamente full. Fundió y luego más, para las siguientes rentas ya tuvimos que pedir dinero a amigos, tuvimos que pedir a inversores diciendo mira esto funciona, mira tal. Porque ¿con cuánto capital empezáis? Porque vosotros, vuestra manera de actuar es hablar con el propietario del inmueble y ahí ya negociáis una reforma, que vamos a reformar el piso, vamos a hacer por habitaciones. Contadme un poco esa... Pues yo tenía sí que más ahorrado porque yo en pandemia estuve trabajando en Amazon, luego cobré lo del paro y sí que tenía más ahorrado, más es lo que tenía ahorrado pues como ingeniero de la inmobiliaria tal cual, nos juntamos con unos 40 50 mil euros, que puede parecer mucho, pero se fuma viendo la de... En un momento. Tiramos Y más, allá. y más en el mundo de las reformas, que es que cuando te das cuenta te has gastado 2.000 euros y no sabes ni dónde. Ya. Como no estés un poco rápido, ahí sí que se te va el dinero, va todo, pero se te va. rapidísimo. Sí. Si tuviéramos que hablar, que para vosotros, ¿cuál podría ser el piso perfecto? O sea, vosotros
ya tenéis un montón de pisos, ¿no? Ya tenéis una experiencia. ¿Qué piso sería perfecto para vosotros? Pues que no tengamos que meterle casi ni un euro, ¿sabes? O sea, 3 habitaciones, un salón ya independiente, Tres, como cuatro, aquí, ¿sabes? Que ya tiene su puerta. Un par de baños, tal, y si 2 tiene baños o 3. espectacular y que el precio sea bueno. Es exterior, o sea, ya puesto. O sea, a ver, si Vamos a pues puestos a pedir, 4 ¿Cómo? habitaciones, 2 baños, todo reformado y suelo cerámico ya sería. Brutal, ¡Guau! ¿no? Brutal, ya, Increíble. ¡guau! ¿Por qué, Vámonos. por qué solo cerámico? Porque no se estropea con el tiempo y aguanta mucho más. claro. Venga, esa negociación con el propietario del inmueble, ¿cómo lo lleváis? O sea, ¿cómo le decís? A mí, si yo siempre me voy a ¿La primera o cualquier negociación? Cualquier negociación, me Ah, vale. bueno, pues sí, porque la primera fue horrible también. O sea, Fue la primera, venga, Sí. vale, ya me O sea, ha es que en la curiosidad. primera llegamos y le dijimos, no, te vamos a pagar esto, no, me vas a pagar esto, vale. Gracias. Y esto... ¿Y este tiempo? y este- Sí, vale. O sea, ahí y fuimos como muy fuertes diciendo, vale, vamos a negociar y no negociamos absolutamente nada. O sea, nada, al final y que fue se- lo o sea, que- lo que normal, quiso y el propietario, todo. Y que normal que diga que lo primero es, no, a mí todo me sale Claro, primero. y fuimos también un poco también con esa ansiedad de coger la primera propiedad, no negociamos y demás, y así que tragamos con todo. Luego ya hemos ido mejorando un poco la técnica porque al final dices, coño, si es que si no puedo coger un piso con estas características por este precio, al final dices, es que no me interesa esa inversión. O sea, al final ya vas aprendiendo, vas cogiendo un poco No, de... y fíjate, un aprendizaje tablas. importante. El primero fueron 30.000 euros y al final la mujer nos vendió que tenía muchos más pisos, no sé cuánto. Al final fue verdad, para sorpresa de todo el mundo. El último en la misma finca, el de abajo, si está el quinto y el cuarto, pasamos de 30.000 euros a un año y pico después sacar el mismo, más rentabilidad, 8.700 euros. Claro, Fíjate la diferencia y lo que te hace el conocimiento. la experiencia. 700 de reforma. Sí. Estamos hablando. Todo, con mobiliario, con todo. Pasamos de 30.000 euros a 8.700. Una locura. Es una locura. Totalmente. ¿Queréis? Ah, vale. Me pensaba que teníais que cortar por el. Sí, yo por no el sé Tinder. si- Sí, Vale, si no. quieres, pues No paramos sé aquí quién, un minuto. quién es. Pues alguna visita. Si no sé Ah, sí, es la chavala. Tardo 5 minutos. O si quieres salir tú, No sé. No, hombre, mejor los dos. ¿no? esperamos si salimos los dos. A día de hoy, chicos, ¿os afecta algún tipo de ley sobre la vivienda o no? Pues ahora mismo no se han metido, aunque se ha metido la ley de vivienda, no se ha adentrado aún en las habitaciones, por lo cual perfecto. Pero aún así nosotros tenemos 2 modelos de negocio. Uno por la LAO, que es gestión, y otra por el Código Civil, en el que actualmente no se pueden meter. Y bueno, ahora después de las últimas elecciones... Bueno, esperemos que nos sigan dejando trabajar a la priori gente. todo tiene que ir bien, ¿no? Se supone. Y en teoría es totalmente legal poder alquilar habitaciones. Sí, tú puedes alquilar habitaciones siempre y... O sea, tú de primeras por la LAU tú puedes alquilar habitaciones. Es decir, a ti si se te permite el subarriendo, tú puedes alquilarlo perfectamente, viviendo dentro. Pero lo que no puedes es ganar dinero, generar plusvalías. Vale. Ese es el problema de la LAU. Nosotros, cuando eres empresa, cuando eres autónomo, para los que quieran empezar, que empiecen como autónomos, tú, con los contratos adecuados, sí que puedes ganar dinero sin ningún problema. Claro. Vale. Y siempre con el permiso del propietario, Por supuesto. evidentemente. Vosotros, a la hora de encontrar pisos, ¿en qué plataformas los encontráis? Y luego, ¿en qué plataforma también mostráis todas estas habitaciones en alquiler? Pues Idealista, y es verdad que ya últimamente, Por después de Instagram mucho. haber salido ya en 4, que si en YouTube, que si en La Sexta, sí que es verdad que casi todo el trabajo ya nos llega dado. Son los propietarios los que quieren contactar con contactan, nosotros, pero al principio Idealista, Sí, al Fotocasa, principio Idealista, Fotocasa, mil anuncios. por la calle... Tirando fotos a carteles y llamando a tope. Casi, bueno, mucho trabajo pues típico de inmobiliaria, de puerta fría y de buscar en la zona y horas de patear y tal. Y al final lo bueno es que ahora ya estamos alquilando por Idealista, pero también por nuestro Instagram, porque nuestro Instagram ya es bastante potente y nosotros publicamos las habitaciones y muchas veces por el boca a boca o lo que Sí, sea. o ya- bueno, alguna empresa que también nos ha contactado para alquiler por para terceros. alquilarnos a terceros. Sí, como que ellos hacen un poco el primer filtro y nos han llamado, pero vamos, eso hemos alquilado 2 así. Exacto. Más o menos, ¿en qué rentabilidades os estáis moviendo o qué rentabilidad busquáis en un piso para que sea, para Pues, que sea, hombre, bueno, una Pues rentabilidad. Mínimo un 50. Sí, mínimo un 50. La peor rentabilidad fue la primera, que es verdad que fue un 20%, pero... Había alguna que se nos han ido los números, pero igual no ha bajado del 30. La media está entre un 75 y un 85. Solo hay rentabilidades de locos. Está muy bien.
Y luego hay rentabilidades Sí, al final es como que la no- primera. Sí. No estás encontrando esa rentabilidad en ningún sitio. Está muy bien. O sea, si hablamos de facturación, podemos hablar de facturación Sí, claro. mensual, ¿cuánto podréis decir en bruto que Pues, se puede estar facturando? Porque Cerrando el piso de Legazpi ya vamos a estar en unos 57 mensuales. ¿Con cuántas aproximadamente. habitaciones o cuántos pisos? 105, 21 pisos. Claro, luego también tienes que tener en cuenta que esa facturación tienes que descontar los alquileres, los suministros. alquileres, O sea, al final mano sí de es cierto, obra. porque es que la última vez que salimos, la vez que dijimos que facturábamos 500, dijéramos que éramos millonarios, ¿sabes? Claro. Y luego, claro, eso no entiende la gente que ¿Cuáles son los principales gastos? Los principales los gastos sobre todo son el alquiler, las reparaciones que van surgiendo con el desgaste de los pisos, que nos hacemos cargo nosotros. mantenimientos. Y luego, pues, al final también el y el ir alquiler, creciendo, luz, mano de internet. obra, empleados, Claro. sofás que se rompen, camas que se compran, todo. Todo un Eso poco. es. ¿Os habéis planteado alguna vez cambiar un poco y decir, o un piso que os haya encantado decir, este lo compramos? Todavía no, porque no hemos llegado a ese punto, pero sí que nos gustaría en algún momento sí empezar a... Queríamos empezar con los alquileres con opción a compra. Claro, meter algunos alquileres con opción a compra o intentar sí que quedarnos algún pisito en patrimonio, sí que nos gustaría, evidentemente. ¿Cuál me podréis decir que ha sido vuestra peor experiencia o donde peor lo habéis pasado? La peor, cuando uno de los pisos le hicimos con un propietario. O sea, un propietario se quedó en una de las habitaciones. ¿A vivir en una de las Sí, habitaciones? sí. ¿Y Que se quedó toda la reforma. Y se quedó durante toda la Toda la hora dentro del reforma, piso no y le me falta dijimos, oye, aguantar. vete. Digo, una reforma es durísimo. Bueno, pues esa durísimo. ha sido la Una peor. locura. Sí, sí. O sea, te aguantar Quejas todo el 3 rato. baños nuevos, suelo nuevo, Claro, todo. muros nuevos, y el tío así. Claro, Imposible, o sea, pero es que además te le vuelves dijimos, loco. oye, joder, vete a casa de un familiar, vete Claro. a casa de un amigo, lo que sea, te dejamos tus cosas medias en una habitación, nadie las va a tocar. No quiso. Nada. De ninguna manera, él tenía que estar ahí durante la reforma y esa ha sido la mayor prueba de fuego de nuestra Durísimo. paciencia. ¿sabes? Totalmente para nosotros ha sido durísimo y perfectamente en 2 años hemos hecho prácticamente 30 reformas. O sea, para que nosotros digamos eso, cuando nos hemos encontrado con todos los problemas que te puedas imaginar y más. Comunidades que son muy duras Muy de puñeteras. trabajar. Quejas desde el primer día, o sea, en cuanto hemos abierto con la llave del piso, pero ¿qué vais a hacer? No sé qué, tal. Y decir, no, es que vais a montar aquí un hostel, un puticlub. No nos dijeron que íbamos a montar un puticlub. Digo, mira, señora, pues ganaría más dinero, señora. Digo, señora, si lo que queremos es unas habitaciones normales, de Sería gente que lo venga a mejor de trabajar, Dios, pero no. porque cuanto menos problemas tenga yo en el piso, menos problemas va a tener la comunidad y todos vamos a estar más contentos. O sea, el primero que no quiere tener problemas soy yo, evidentemente. Y que la comunidad, hasta que no lo ve realmente cuál es el uso del piso y claro. ve que los clientes que hacemos le pasamos un filtro bastante fuerte y demás, ya es cuando ya pues, se confían y ya empiezan a vernos de otra manera, pero sí, Al es principio, muy, hombre, muy vas duro. a meter a 40, 50 personas, vas a montar fiestas. Fiestas, Eso es la claro. locura, eso nos pasó en un piso en Imperial. Esto es una puta locura, todos los días intentándose meter en la obra para ver tal. Sí, pero Luego- o sea, en cuanto nos dejamos la puerta abierta se metían hasta la cocina los vecinos. Sí, luego lo alquilamos a un chico que encima tenía una perrita y Y a la ya. semana pidiéndonos, pues mi sobrina está pidiendo habitación, está buscando habitaciones, ¿tenéis una? Claro, no. Ahora Pero sí. la crítica primera Joder, pero riquísima. fueron semanas durísimas. Horrible. Sí, Y la pero o portera sea, horrible, es que tío. se metían hasta la cocina, o sea, en cuanto te descuidabas están metidos hasta... Es un hasta- problema de España, que hasta gente dentro muy del piso envidiosa diciendo, a y- ver qué van a hacer esto, ¿sabes? Sí, Y sí, nos sí. quedamos Es un con- problema- es un problema con de- una cara de decir, tío, pero... Es un problema de España, que es Pero muy que, envidiosa, o sea, que no sí, valora que yo nada. alquilo la casa, que estoy haciendo la obra, pero el piso le tengo yo, o sea, yo soy el inquilino que... Exacto. O sea- ¿Hacia qué público, qué tipo de público suele alquilar las habitaciones? De todo. Sí, de todo, pero sí que es cierto que nosotros vamos un poco orientados a gente que 27 sea, años. pues a gente que tenga sus tablas, que no quiera, o sea, que quiera pues un poco de tranquilidad. La fiesta afuera, ¿no? Sí, la fiesta es en casa de los colegas, como siempre. Y si ligas, mejor de Es de visitante. visitante, sí. Pero ya sabes, si ligas un fin de semana, mejor de visitante. Claro, hombre. O sea, las fiestas en casa de los colegas y, Eso es verdad. si Y los ligas, goles de visitante siempre. valen doble, Los, ¿sabes? los Eso es goles verdad. fuera de casa valen doble. Eso lo decimos siempre a los inquilinos nuevos. Los contratos que cerráis de alquiler, ¿de cuántos años suelen ser? ¿4, 5, 7? 5, 6, 7 años. Sí, 7, algunos a lo mejor sí que podemos decir Sí, que voy a son intentar alguno 14. más. Sí, Eso es. y Alguno- normalmente. Y en esos 7 años, vosotros calculáis ya que
que habéis podido tener la rentabilidad suficiente. Sí, amortizamos. A ver, sí. claro, nosotros intentamos meter Carencias. la recuperación de toda la inversión en un como año, mucho en 24 meses. O sea, más de 24 meses. La media está en unos 14 no 16 entraríamos. meses de recuperación y lo demás ya beneficio bruto. Sí, bueno, a ver, obviamente. luego también tienes pisos en los que la recuperación es inmediata, pero no es... Pero no es como norma general. Eso es un unicornio, ¿sabes? Ya ves. Y que lo digas, ojalá. Ojalá todos fueran así. ¿Cómo es vuestro día a día? Bueno, yo que sé, me levanto a las 8 y empezamos a apagar fuegos. Levantas a las 8 si no tienes que ir a comprar material. Eso Pues es. entonces ya te levantas a las 7:30 ya, sin café, porque ya... Y luego, pues muchos ¿Vosotros días... os metéis también en la reforma? sobre todo. Sí, yo estoy mucho encima de la reforma. Al final yo hago el papel de jefe de obra. Qué bueno. Entonces estoy ahí encima de que todo salga bien, Todo de que controlado. no me líen ninguna, de que desagües. todos los desagües vayan con su camino Que haya bien, salida de humo, que haya salidas de humos. por ejemplo. Que se era Es olvidado de la importante. reforma. Que no se le olvide al albañil ponerte la salida de humo, que nos ha pasado. Joder, chaval. Sí, sí. No, desde lo que Hay de sea. cada chapuza guapa, ¿no? ¡Buah! Sí, 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 sí. Buah, Eso es para chaval. otra entrevista. El mundo de las reformas es El para mundo de otra las entrevista. reformas yo creo que es el mundo más complicado. Bueno, pues si volvemos a vuestro día a día, contadme cómo es. Nosotros nos levantamos en torno a las 8, a no ser que haya que comprar mucho desde el principio, y podemos terminar perfectamente casi todos los días entre las 9 y 10 de la noche. Sí, como... Pensaba que al final nosotros no tenemos secretaria, no tenemos tampoco empleados que gestionen, tenemos albañiles y tenemos tal, pero al final las 105 habitaciones las gestionamos Juan Carlos y yo, las incidencias de 105 habitaciones las gestionamos Juan Carlos y yo, y estamos hablando de que son a lo mejor 140 clientes. Yo ves. 140 clientes que hay veces que sí, que es imposible que se te junte la mitad, pero hay días que a lo mejor tienen más 10 o 15. Hay días complicados. Días complicados, Que ayer sí, hubo lluvia. que sí que es cierto que, a ver, al final pues estamos en ese punto en el que ya sí que tenemos que empezar a buscar en quién delegar porque ya hemos crecido una barbaridad. O sea, ahora estaremos en ese punto en el que ya tenemos que empezar a dejar de hacer las cosas nosotros y empezar a delegarlo. Delegar y subir al siguiente nivel. Qué bueno. Sí. ¿Creéis que cualquier persona se puede meter en este tipo de negocio? No, No. tienes que tener un Al final- aguante y unos cojones como la... O sea, sobre todo es una persona que sí que es verdad que nosotros lo hablamos, que sea un poco codiciosa y que con cualquier trabajo, con 1.200 euros, súper respetuoso. O sea, lo más sensato en este mundo es ser empleado, la verdad, no vamos a decir lo de otro. Nos arrepentimos todos los días, pero luego... No, pero es verdad No que te puede. dicen como que no, ser empleado es lo peor, tienes que ser tu propio jefe. No. Lo más tranquilo y lo más seguro es ser empleado. Y por eso te pagan un valor seguro. No te pagan muchísimo, pero te lo pagan. Esto es para la gente que tiene metas muy grandes, que quiere ser algo o alguien en la vida. Es decir, yo quiero crear algo. Y eso es poca gente. Hay mucha gente que dice, buah, yo montaría, buah, yo tal. Hazlo, pide dinero, esfuérzate, arriesgate. Da igual que sea con dinero de tu familia, con dinero de tus amigos, con dinero tuyo, Claro, pero sí. va para un sector muy pequeño que no se rinde y que es muy resolutivo, que apaga muchos fuegos, que durante haya presión, haya tensión, tú seas claro. Mucha gente en cualquier trabajo hay el mínimo problema y hace renuncio. Sí. No, tío, esto es para los fuertes y es para los fuertes mentalmente. Sí. Tú vas a tener 20.000 problemas al día. Si eres capaz de solucionar un 50-60% y equivocarte solo un 40%, enhorabuena. Pero es porque quieres crear algo en la vida. Tú quieres ser alguien en la vida. Claro, entonces luego, si tú decides ser empleado, que es perfectamente, luego no llores si alguien tiene un Ferrari, luego no llores si alguien tiene un chalet, o tiene una mansión. Es tú no has querido. Exacto. Porque tú no has querido, porque él tiene una familia normal. No, Yo vengo de San Humilde. Cristóbal, tremendo barrio, y ¿sabes? que todavía tampoco podemos cantar victoria de que digamos, no, es que estamos de puta madre, es que No, todavía trabajamos. seguimos día a día trabajando como animales. Y resolviendo problemas y lo que ha dicho él, apagando fuegos. Esto es para gente muy concreta, que quiere hacer algo en la vida y quiere un reconocimiento por ello. No, y ya no es por el reconocimiento, sino, o sea, ya no es solo eso, sino que Estar te orgulloso. guste, que te guste lo que haces. Por eso sí que es O verdad. sea, yo más que eso, yo lo que veo es que te tiene que gustar mucho. Y te tiene que gustar mucho y saber jugar en No, ligas de mucho estrés. sí, con mucho estrés, con muchos problemas y saber pues manejar. Yo lo estaba hablando con mi tía tiene casi 60 años, ¿vale? Tiene un trabajo, está harto de ella, es contable, tal cual. Y le digo, tú por las mañanas, o sea, por las noches, antes de dormirte,
¿tú qué? Uf, estoy pensando en el día siguiente, que no me apetece nada, que quiero dejar el trabajo, no sé qué. Mira, nosotros a lo mejor ganamos menos que mi tía. Podemos facturar un montón, pero ganamos menos. Trabajamos mucho más. Pero es lo que yo hablo muchas veces, no hay ningún día que antes de dormirme no me sienta orgulloso de lo que hago. Y yo creo que eso es lo más importante. Eso es bestial. Pero bestial, tío. Ya está, eso es lo importante. Y puedes tener días buenos, Y de días horribles. hoy he conseguido esto y al día siguiente decir, vaya día. Vaya día. Pero Vaya el día. acostarte y decir, he dado el máximo de mí, A ver, eso siempre lo tienes que dar, porque si no al final... Sí. Esto es lo más bonito. Con temas de ocupación, ¿cómo lo lleváis? ¿Habéis tenido algún problema? o- pues gracias a Dios hemos tenido tenido algún pues, problema, pero bueno, retrasos, al hemos final tenido tal, siempre- pero residual. Piensa que al final el que quiere ocupar ocupa un piso. No quieres ocupar una habitación que tengas que compartir con Claro, tres porque compañeros, al cuatro final compañeros. también las personas que se dedican a ocupar lo que van a hacer es crear un ambiente muy turbio en el piso. Totalmente. Entonces, o sea, Yo le he hecho ya no patadas solamente, de o sea, desobedición. ya no solamente estás compitiendo y decir, no, es que ahora me tengo que pelear con el casero únicamente, sino que me tengo que pelear con el resto de mis compañeros a los que el casero va a estar aquí, va a estar creando tensión porque va a haber discusiones o va a haber, pues yo qué sé, pues lo típico, pues cuando hay una diferencia de opiniones y que digas, no, pues ya me quedo aquí, no te pago, pues ahí pues, quieras que no, pues creas tensiones y ya te tienes que también pelear con tus compañeros. Entonces también es un punto a favor para que al final la mayoría de la gente dice, bueno, mira, me voy y devuélveme la fianza y ya está. Y pues, la persona que se va pues por su cuenta y nosotros por la nuestra. Efectivamente. Una pregunta, si hubieseis empezado con mucha pasta, ¿vale? Con mucho capital, ¿habréis empezado igual negociando con propietarios para entrar de alquiler o habríais ido directamente a compra? No, ¿Compra de piso? al final seguiremos en este mismo modelo, aunque a lo mejor sí es verdad que si encontramos alguna cosa que está chula y que decimos, oye, esto es una oportunidad, así que no podemos permitir quedárnosla, pero sí que es cierto que el pivotaje que tiene esto es brutal, o sea, el apalancamiento que tienes en este negocio es inmenso, o sea, no es lo mismo llegar y decir, venga, por 120.000 euros para un piso, ¿y qué piso? ¿Y dónde? A que con esos 120 puedes coger, pues, yo qué sé, a lo mejor, si te lo montas bien, puedes coger hasta 8 o 9 pisos. Buah, chaval. Si te lo montas bien, o sea, es cierto que hay veces que no, pero Sí, te pero suba. que te puede ser 5 o 6 a lo mejor. Si, pero que ya son 5 o Es una 6 locura. que lo estás Pero dividiendo son en por cinco. habitaciones, hombre. Y no pagas comunidad, no pagas IBI, no, a ver, pagas gastos y pagas también mantenimiento y pagas Sí, tal, pero- pero al final es exactamente lo mismo, o sea, vas a tener gastos igual que en cualquier sitio. Sí. ¿Cómo veis rooming dentro de 5 años? Pues normal. O bueno, 2 años. porque Delegado. Es O sea, que delegado casi todas las tareas que hago ahora. Yo creo que 300 habitaciones podemos llegar. Delegaría prácticamente el 70% de mi trabajo. O sea, al final tú piensas lo que son 2 años muy duros, estás al final en la base, ahora tenemos que pasar a una parte más administrativa de gestión y al final acabará de ser una ejecutiva, obviamente, pues como todo el mundo quiere, ¿no? Al Pero, final, a ver, es que son, ahora son gastamos nuestro son las tiempo fases para ganar de un dinero. negocio, ¿no? Primero te lo comes tú, luego metes empleados que te ayudan a crecer y una vez que ya has hecho eso, pues intentas pues, crear procesos para que cada persona que vayas metiendo vaya ejecutando esos procesos. O sea, al final es una cadena. ¿cómo sería para vosotros el curso perfecto? Porque es que hay un montón en internet. ¿Cómo sería para vosotros el curso perfecto o el mentor perfecto que pueda enseñar a una persona realmente a poder Pues llegar al a montar final, negocio? como mentor sí que es cierto que lo que sí necesitas es que te demuestre que te está escuchando un poquito y que está viendo el proceso, pero sobre todo que te cuente pues la realidad, o sea, que no te cuente solo la parte bonita, o sea, que te cuente absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, como las horas que vas a tener que trabajar y no... no te no digan, que- "No, en no- un año y medio has alcanzado la libertad financiera". Sí, eso es mentira, ¿sabes? O sea, eso es imposible, o sea... Bueno, no imposible, A ver, pero, sí, pero sí, o sea, sí, no imposible, con- pero claro, o sea, imagínate, con cero capital, o sea, tú vienes con los bolsillos vacíos Ya. y sin experiencia, pues evidentemente en un año no lo vas a conseguir. O eso, o tienes una suerte de la hostia. Ahora me gustaría que me dijerais algún tipo de recomendación para una persona que se quiere meter en este tipo de negocios, sector inmobiliario, etcétera. A ver, el sector inmobiliario es muy bonito, o sea, porque al final tienes un montón de posibilidades. Puedes dedicarte a las habitaciones, puedes dedicarte al alquiler, puedes dedicarte
al homestaging, a comprar, reformar y vender. O sea, tienes un montón de micropuestos o micro... no sé cómo decirlo, pero vamos... Como muchas opciones, tiene muchos segmentos en los cuales pues tú te puedes meter y decir, coño, a mí me gusta esto, me puedo ganar la vida con esto. Filmmaker, puedes hacer renders, puedes ser arquitecto, o sea, está genial, ¿sabes? Puedes diseñar las obras, gestionarlas, es un mundo muy bonito y además que ves en la cara de las personas que sí, joder, porque nuestro trabajo es muy agradecido. Llegas, tú dejas una habitación con todo el amor que quieras y en 6 horas la alquilas. Y te viene una parejita o te viene un chico y te dice, jo, me encanta. Ya. ¿Qué más quieres? Sí. Te vas a casa feliz y contento. ¿Es verdad que el alquiler vacacional da mejores rentabilidades? ¿Os ha pasado una vez por la cabeza? Pues a ver, yo por ejemplo, sí es cierto que eso lo he estado hablando hace un ratito y es cierto que sí, o sea, si lo haces una media, pues a lo mejor ganarías un poco más, pero sí es cierto que también tienes pues eventos, tienes días que sí que vas a sacar bastante más. O sea, hay días que cuando la ocupación está muy alta sí que puedes sacar a lo mejor 300 euros por la misma habitación. O yo que sé, hay un partido de la Champions y se llenan todos los hoteles. Exacto. Y puedes cobrar hasta 400, 500 euros por una habitación tranquilamente y te los pagan. O sea, si encima estás en la zona donde está el evento, sí es cierto que puedes sacar mucho más beneficio. Sí, lo nuestro es más estable. Pero tienes la contraparte, ¿no? Que tienes muchos más problemas que solventar porque la gente no suele ser tan cuidadosa con una cosa donde vive todos los días como a donde vas una vez y dices, bueno, si te he visto no me acuerdo, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo sí que he estado trabajando en el mundo de los hostales y yo he tenido bastantes historias con clientes de todos los colores. Durísimo. ¿Sí? Sí. O sea, de todos los colores. O sea, no sé, en el peor de los casos, pues yo qué sé, pues que se te mean en la habitación o cosas muy turbias, ¿sabes? O sea, pero que por eso te digo que eso en una habitación normal, o sea, una habitación normal son todas, pero en una habitación de larga duración o de larga estancia, lo normal es que la gente pues intente cuidar dónde va a vivir. Sí. Que no es llego aquí y bueno, y ya pues si pasa algo vente a buscarme, ¿sabes? A ver qué pasa. Y con los vecinos tienen menos problemas, con las comunidades también. O sea, de hecho aquí en este mismo piso, en la entrada, en la entrada hay un cartel que pone prohibido el uso de las viviendas para uso turístico. Joder. O sea, la gente ya está muy quemada, claro. Porque se están perdiendo, pues eso, la familia, tal, aquí. Cuando hay un negocio que durante 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, un año ve a la misma persona y dice, es un vecino más. Claro. Pero lo ven como, es un vecino más. Yeah. No es una persona que viene aquí 3 días. Y que cada día es uno distinto y que, yo qué sé, pues te puede pasar de todo, o sea. Y tampoco tienes una posibilidad, cuando lo haces en turístico, tampoco tienes una posibilidad de evaluar ese cliente, ese perfil. No es como nosotros que decimos, a ver, preséntame nómina, preséntame tal, preséntame una vida laboral o preséntame ciertas cosas. Y dices tú, bueno, o tienes una entrevista con ellos, en turístico directamente de BCG ni siquiera tienes la entrevista. No. Directamente le das un código, te abre la puerta, entra para adentro y... Exacto. Y para adentro. Y es un poco ahí la suerte también, entra en juego. Pues nada, chicos, si queréis aportar algo más, a mí me ha flipado poder estar hablando con vosotros. La verdad que me imaginaba que el sector era un poco... O sea, me lo imaginaba complicado, pero ahora me lo vamos sí, un por 4. Es duro, sobre todo la reforma. Es muy dinámico. Además que cada día es distinto completamente. Pero todo, aquí estamos vivos, ¿sabes? Sí, de momento. Y me imaginaba también más fácil el hecho de poder entrar, ¿sabes? Por todo lo que yo he leído por internet y tal, me imaginaba que era la parte de entrar... O sea, fácil es entrar. O sea, te va a costar trabajo, pero puedes entrar. 100.000 euros, 200.000 euros. No te va a costar, o sea, tú ahorras un año y con 8.000, 9.000 euros puedes entrar en el sector. O sea, la barrera de entrada es mucho menor. Pero tienes que saber cómo hacerlo y es muy difícil. Que se te es muy difícil encontrar a alguien que sepa decirte. O empiezas y empiezas a comer mierda como un campeón y ya está. Yo lo más complicado que veo es la parte de tener que meterte en reforma, ¿sabes? Porque imagínate que yo me meto en este sector, no tengo ni idea de reformas, pues yo tendría que contratar una empresa de reforma. Pero bueno, hay mucha gente también que, por ejemplo, pinta y amuebla. O sea, depende de a quién te quieras esforzar. Depende de tu target. Si a ti te vienen bien 4 personas un baño, perfecto, pero nosotros somos más de 4 habitaciones, 3 baños o 2 baños. O sea, lo que queremos es que la gente diga, joder, comparto con una persona, y que no sea... o es mío el baño. O sea, preferimos que la gente
de verdad sea de larga estancia, no por decirlo, Sí. no porque por contrato tienes que estar más Ya. de 6 meses, no. Nosotros tenemos inquilinos, que a ver quién puede decir eso por alquiler de habitaciones, de 1 año y medio. Ya. Y de más, por Buah, ¿verdad? Lo primero. En Vinateros tenemos todavía una clienta que lleva con nosotros desde el primer día, desde que, o sea, de 2 años, una habitación 2 años. Es una locura, es que tú díselo a alguien, es que... O sea, de verdad Es que ni en tu alquiler, vivienda, es tu ni en hogar. alquiler tradicional tienes a lo Es que mejor es tu hogar y eso es porque, ese pero es tipo porque, de porque cliente. lo dejas bonito, porque inviertes y te gastas dinero, claro, sí. Cualquiera puede venir y dice, pues mira, este baño se está cayendo, lo dejo así, lo alquilo y al final lo alquilas a pues más barato, a peores perfiles. Exacto. Y que viendo la vivienda como está, dices, va, me da igual, puedo hacer lo que quiera, si mira cómo está. Sí. Sin embargo, si se la presentas bonita, con tarima nueva, con baño Es para otro 2 rollo o baño para 1, dices, Claro. hay que cuidarlo porque es que me encanta donde vivo, me encanta mi casa, lo voy a cuidar, si no te gusta. Sí. Pues nada, chicos, la verdad que gracias por haber aterrizado todo tanto, porque es que habéis sacado Sí. todos los trapos sucios. que hay Vamos por a ahí. hablar aquí 3 horas, 4 horas. Esto da para mucho, una conversación larga. Así que nada, os deseo que os vaya muy bien, Ahora nos vamos a la terracita del río, macho, que estamos aquí al lado, ¿sabes? que podéis seguir con reformas, con más pisos, con más clientes satisfechos. Sí, hombre, ojalá. Seguro que sí. Y nada, muchas gracias por darme este, A este vosotros. ratito. Nada, muchas Y gracias. vosotros, espero que tengáis las cosas más claras, que esto no es fácil, No es fácil. y nos vemos en el próximo episodio. ¿Podemos meter una cosa a modo de crédito? ¿De qué? ¿Podéis mandar un mensaje a la gente que dice que es caro vivir en el centro? O algo así. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te Hostia, parece? se van a cagar mis muertos, tío. Ah, eso es. Ok. Tu Sí. canal es tuyo, tú Sí, decides. dale, claro. Es que al final tú eliges dónde quieres vivir, o Esto es sea, el mercado. amigo. pero es que No. Madrid al final va en esa tendencia, o sea, no es no es que sea fácil, pero o sea, incluso sigues teniendo pisos en zona que siguen estando en precio porque los propietarios dicen, oye, mira, yo quiero este tipo de perfil, que esté mucho tiempo conmigo, que tal, y a lo mejor te suben un poquito el precio, pero tampoco, o sea, se siguen encontrando alquileres de propietarios que no quieren de ninguna manera ni turístico, ni habitacional, simplemente quieren el tradicional porque les gusta más, porque ellos están cómodos, es lo que han conocido siempre, y sigue habiendo oferta, menos, evidentemente mucha menos. Y también otra cosa que también es muy importante, que es que tendemos mucho a profesionalizar un poco todo. O sea, al final nosotros metemos reforma, mejoramos la vivienda y elevamos el precio. ¿Vale? Pero es que, por ejemplo, te encuentras pisos no muy lejos de aquí, en esta misma zona, que siguen estando con una reforma de hace 40 años. Ya. Y los hay. Y si quieres te vas a Lavapiés y te das una vuelta por los pisos que hay en Bien Lavapiés. caros. Y bien caros. Idealista, loco. O en Idealista, te metes en Lavapiés y me parece que son la zona donde menos reformas he visto. O sea, hay mucho ahora porque la gente está invirtiendo un montón, pero y encima pues, yo creo que ahí está todavía algún piso que tiene el baño fuera del piso. ¿Vosotros? Seguro. ¿Cuál es la habitación más barata que tenéis y la más cara? La más barata son 330 euros, con todos los suministros incluidos, luz, agua, gas, internet y limpieza de zonas comunes, y la más cara 890. Que ya te incluye limpieza de la habitación. Ujú. Está muy bien. Pero vamos, con unas vistas a, A ver, es todo que Madrid, también río, no es lo mismo, de no es lo 30 mismo, por metros, una ejemplo, habitación. tener un bajo con vistas a la gente que pasa, o tener unas vistas a Madrid Río, Exacto. que ves los atardeceres que te puede dar algo. Eso también, ¿por qué la M30, por qué Madrid es caro? Porque al final tú eliges vivir ahí, tú quieres vivir ahí. En San Cristóbal de los Ángeles mi madre vendió un piso por 60.000 euros. No creo que nadie con un sueldo de 1.000 euros no vivir pueda en permitirse Cristóbal. una hipoteca en un ¿Tu barrio. primer casa en dónde un barrio fue? más, o en Villaverde casa? sigue habiendo pisos de 2 habitaciones por 84.000 euros. Sí. Lo que pasa es que también la gente quiere quiere vivir en el centro con salarios de gente que no puede vivir en el centro. El centro, por desgracia, es para estudiantes que vienen de familia con dinero, muy buenos puestos, y extranjeros que vienen con cambio de divisa. Entonces al cambio te viene un inglés o te viene alguien y pues está ganando 3.000, 4.000 euros. Yo me acuerdo que yo viví aquí atrás, me parece que fueron 1 año y medio, y yo estuve en una habitación ciega pagando casi 400 pavos. ¿Por qué? ¿Pero por qué pagabas por una habitación ciega? Porque Me gustaba la zona. zona, ¿sabes? O sea, entonces, Ya. ¿qué pasa? Que o sea, sí que han subido los precios, pero pues las habitaciones han mejorado mucho. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo hace ya, y te estoy hablando de hace 6 años, 6, 7, 8 Joder, años. Pues era caro. Y era caro. O sea, tienes una ventana pues a un pasillo. Sí, o sea, sí, sí, es sí. ciega porque no tienes una ventana exterior, Sí, pero, sí, sí.
Pero al final o sea, estás pagando la zona y el alquiler de habitaciones no lo hemos inventado nosotros, esto lleva haciéndose toda la vida. Antes se llamaban pensiones, o no se profesionalizaba o no lo explotaban de la misma forma, pero el alquiler de habitaciones lleva existiendo toda la vida. Si su habitación costaba 400 euros. Y a lo mejor hay alguien que vivía por aquí en Plaza España. Tú te podrías haber ido a Leganés y te cuesta la misma habitación 200 euros. Es que no tienes que valorar qué caro está el centro, no. Estás al lado del trabajo, es una zona mucho mejor, tienes mucho más ocio. Que eso también la gente no lo valora. No, es que es más caro, sí. También estás más cerca de todo lo que a ti te gusta. Y eso tiene un precio. Y como tú no eres el único, tienes 100.000 personas que piensan, wow, yo quiero tener la Plaza de España o Gran Vía al lado. Si te Pago gustan... 200 euros más, porque tu tiempo también, ¿cuánto vale? Tu tiempo cuando sales el sábado y no tardas no 2 vale lo horas. mismo. No vale lo mismo comprarte una Nike que comprarte una Louis Vuitton, ¿sabes? Evidentemente estás pagando por calidad y estás pagando por la zona y por la tienda en la que vas a ir. Y el estatus que te da esa zona. Porque no o tienes que esa estar ropa. una hora de camino todos Eso es los lo que días tú en estás metro. pagando. Estás pagando por exclusividad. Entonces eso es lo que estás, Efectivamente, lo que estás hay. pagando. Es lo que hay. Ya ves. Cositas. Cositas. Es lo que hay. Bueno, Pero yo esto a la gente le jode escucharlo, Le jode es lo que escucharlo. hay. Es la verdad, tío.